Bueno, yo creo que más allá de la cifra que se ha planteado que va asignada a estos rubros, es importante conocer a la fecha la ejecución presupuestaria que ha tenido, por ejemplo, el presupuesto vigente en estas materias. Y es obvio que hay recortes sustanciales, por ejemplo, en los hospitales, a la fecha se les ha recortado 50 millones de lo asignado al inicio en el presupuesto. También en el caso de la infraestructura escolar, por ejemplo, a pesar de que la asignación era de 248 millones, la ejecución es apenas de 32 millones. Entonces acá es importante en el tema de la valoración y el análisis del presupuesto, no solamente ver las cifras asignadas, sino que también hacer un análisis y evaluación de las ejecuciones presupuestarias que este gobierno ha tenido en los presupuestos anteriores. Y es obvio que hay una constante, son presupuestos mentirosos, son una farsa, porque aunque plantean en el papel una cosa, a las horas de las horas no se ejecuta. Y por lo tanto, el discurso también se escucha bonito, pero el tema es además conocer todo el contenido del documento, porque nos pasó en la presentación del presupuesto el año pasado para el presupuesto 2023, donde se hablaba de una brecha presupuestaria supuestamente de un poco más de 400 millones, pero cuando la petición de endeudamiento ingresa a la Asamblea Legislativa, lo que se aprobó fue una deuda, autorización de endeudamiento, perdón, por 1.139 millones. Hoy están diciendo que esa brecha es de un poquito más de 300 millones, pero habrá que revisar y además esperar la petición que debe ir anexa al presupuesto de cuánto realmente están pidiendo de deuda, porque hay que tener en cuenta las condiciones tan elevadas del endeudamiento público que hoy por hoy tiene el país, además de hacer una revisión exhaustiva de que el presupuesto tenga una estimación de ingresos y de gastos apegada a la realidad, no como lo que vemos que sucede hoy en día, que la brecha incluso en el año pasado, que es el vigente, el aprobado el año pasado, que es el presupuesto vigente, tenía ausencia de elementos como subsidios, por ejemplo, al transporte, el mismo tema del FODE, si no es que en la asamblea se hace ruido y se incorpora, no iba ahí. Entonces hay elementos que tendremos que revisar con mucho detalle, con mucho cuidado y obviamente exigir pues que sea una discusión abierta al público, abierta a la gente, además que escuche otras voces y no solamente a los funcionarios que ya sabemos que llegan a defender lo que han presentado, pero pueden haber otros sectores de nuestra población, académicos también, organizaciones que tienen opinión y que pueden ayudar a construir un presupuesto que realmente dé respuesta a las necesidades de la población, a las aspiraciones que la gente tiene en las diferentes áreas. Hay una crítica también sobre la supuesta reducción presupuestaria que tenía que ver precisamente por la reducción de diputados y municipal, pero esto no se ve reflejado en el presupuesto de la nación. Entonces, ¿qué está sucediendo precisamente con esto? ¿Hubo un doble discurso entonces precisamente en cuanto a este tema? Es que el discurso del ahorro a este gobierno no le queda en ningún ámbito, mucho menos en ese, porque al final sabemos que su objetivo principal en torno a las decisiones últimas en materia electoral, tanto de eliminación de municipios como modificación de la Asamblea Legislativa, tienen que ver con sus fines electorales y nada tiene que ver con cosas de beneficio para la gente, ni siquiera ese tema del ahorro. En materia presupuestaria en la Asamblea Legislativa hemos visto cómo la relación, digamos, diputado y presupuesto asignado, si dicen que se va a mantener igual, entonces, ¿dónde está el ahorro? Más allá de que su justificación hoy sea decir que van a haber unos primeros meses con la misma cantidad de diputados, pero eso tampoco lo justifica. Y creo que en este sentido es importante señalar que el ahorro, el gobierno bien lo pudiera implementar en rubros que no son una prioridad para la gente, como publicidad, como seguir asignando dinero al Bitcoin o a otras cosas que a la gente no le resuelven la fuerte crisis económica que hoy vive, o que, por ejemplo, el frijol cada vez está más caro, que no pueden llevar comida a sus hogares. Ahí deberían ir los énfasis, pero tampoco vemos que se haga un fortalecimiento de programas o proyectos, al menos en el discurso no lo han planteado, habrá que ver el detalle, pero yo no creo que sea así porque los conocemos cómo actúan y los antecedentes, obviamente no tienen solvencia moral para decir que están ahorrando. Si cuando revisamos la ejecución presupuestaria de esta fecha, en este año, el gasto con respecto al año
año anterior tiene un incremento de un poco más del 3%. Diputada, ¿cómo va el FMLN a remontar después de los resultados de las últimas elecciones y además las encuestas que han revelado que van a obtener pocos escaños? ¿Qué va a hacer el FMLN? Bueno, estamos haciendo, lo hemos venido también trabajando durante este periodo, al menos nosotros no dejamos de estar en un contacto con nuestra organización en los territorios, tratando también de estar siempre ahí con el oído pegado a nuestra gente, a nuestro pueblo, escuchándoles, sabiendo cuáles son sus necesidades, sus aspiraciones, también presentando alternativas y propuestas. Lo hemos hecho durante este periodo, al menos quienes estamos en el ejercicio de la función pública, desde lo municipal, desde la Asamblea Legislativa, presentando propuestas, presentando alternativas, y obviamente también en este periodo electoral estamos construyendo estas plataformas junto a la población, y es pues con esto que esperamos ganar los corazones y las mentes de nuestra gente para que vean en el FMLN una alternativa en un momento como el que vive nuestro país de grave retroceso. En los sondeos igual se identifica esa oportunidad, esa necesidad de la gente de tener una alternativa ante lo que hoy vive el país. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en aquellos que todavía no tienen decisión de por quién votar o que están diciendo que están pensando abstenerse. Y yo creo que ahí hay una oportunidad para el caso de nosotros como partido, porque además hoy por hoy aquella población que creó una expectativa en torno a la elección 2021 con el partido Nuevas Ideas, ya conoce cómo son esos funcionarios cuando están en los espacios, cómo han sido incapaces en lo municipal de resolverle a la gente, cómo han sido incapaces en la Asamblea Legislativa, a pesar de tener una mayoría para poder decidir de votos en función y a favor de la gente, no lo han hecho. Y ahí es donde nosotros vemos obviamente a una población también que está esperando esas propuestas, que está esperando esas alternativas. Ya formalizamos el día de ayer a través de la proclamación de nuestras candidaturas a quienes son estos hombres y mujeres, luchadores, personas de territorio, gente que representa también diferentes sectores de nuestra población que van compitiendo para estos espacios. Y todo eso va sumando. Y obviamente también no podemos obviar o no dejamos de lado en el análisis aquel sentimiento de temor o de miedo que existe también en una parte de la población y que no se expresa plenamente en los sondeos de opinión, pero que al menos nosotros sí lo registramos en nuestras visitas permanentes en el territorio, que para nosotros obviamente son las principales encuestas, ¿verdad?, que nos permiten ir midiendo el día a día. Diputada, recientemente de Costa Funda Hugo también calificó, bueno, las personas calificaban el mal servicio que están dando las alcaldías, y mencionar que la mayoría son de Nuevas Ideas. También ha incrementado el porcentaje de las personas que no sabe o no decide si ir a votar o no. Sí, yo creo que la evaluación municipal, y no es por gusto que se da la eliminación de municipios, Nuevas Ideas sabe que la población reprueba su mala gestión, nefastas gestiones a nivel municipal, que además hay que decir, los servicios municipales tienen un pago por parte de la población, son tasas que la gente paga, que además en muchos municipios se han visto incrementadas aun cuando estos servicios no se le prestan. Yo puedo poner de caso mi municipio, es Mexicano, ese hasta ha sido de conocimiento público la mala gestión, bueno, todo el caso raro que está ahí desde que hicieron prácticamente renunciar al alcalde, ¿verdad? Que están ahí en unas condiciones bien también complicadas, digamos, en lo interno de Nuevas Ideas, y eso se refleja lastimosamente en los malos servicios también para nuestra gente. La incapacidad está ahí, ha estado a la luz del día en municipios como en el caso de San Salvador, está Mexicanos y Soyapango, y así podemos decir en otros lados del país, y por lo tanto la gente sabe y por eso los evalúa mal. Y ellos hacen cuentas alegres con el 2021, sin embargo la población no tiene el mismo sentimiento ni la misma forma de pensar ni evaluación en torno a Nuevas Ideas, porque hoy ya conoce que son incapaces de resolver estos problemas. Y lo otro ya lo decía, en este caso ahí hay una oportunidad para ir a conquistar a la población en torno a los planteamientos. La coherencia con la que vea al FMLN también actuando va a ser determinante de cara a lo que viene en el proceso electoral 2024.